Hello, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez para que hablemos de la ansiedad, que saben que es uno de mis temas favoritos. Y lo primero que quiero contarte es cuáles son los hábitos que a mí me llevaron a eliminar la ansiedad sin tomar pastillas. Porque ya en otros videos lo he hablado, yo tuve dos episodios de ansiedad muy heavy, uno cuando estaba muy pequeña y otro ya más de grande por un trauma. En el que estaba más grande, decidí de una tomar ansiolíticos y no me arrepiento para nada porque considero que cuando ya tienes cierta edad y cuando tienes un montón de cosas, como en mi caso una empresa y una vida, te cuesta un poquito más, digamos, concentrarte en entender por qué proviene, en, no sé, tal vez ir al psicólogo, pero si puedes evitar esta parte y hacerlo de forma más natural, estas son mis recomendaciones claves para ti. Lo primero de los hábitos que debes aprender para eliminar la ansiedad es entender cuáles son los pensamientos que estoy teniendo. Ese es el primer punto. Los pensamientos suelen siempre ser pensamientos intrusivos o pensamientos obsesivos. Por ejemplo, la ansiedad proviene de se murió alguien que yo conocía y se murió de un infarto. Por ende, a mí también me va a dar un infarto. Eso es un pensamiento obsesivo, es un pensamiento que está constantemente en mi cerebro. Tengo un dolor acá, eso significa que tengo, no sé, un tumor. Entonces tengo este pensamiento todo el día. ¿Por qué te digo que esta parte es base? Porque tú puedes hacer todo lo demás que yo te voy a decir, que son hábitos para eliminar la ansiedad, pero si tú no quitas el pensamiento base que te lo está generando, nunca vas a poder superarla. Y el pensamiento base, como te digo, siempre es un pensamiento obsesivo o intrusivo. Creo que tal vez en otros videos he hablado de este tipo de pensamientos y si no, pues seguramente buscar acá en YouTube cualquier otro video que te va a decir que es un pensamiento intrusivo o obsesivo. Este tipo de pensamientos llegan después de post-traumas, llegan también cuando estamos como muy estresados, entonces realmente te va a ayudar muchísimo el hecho de que saques ese pensamiento de la cabeza. Ajá, Mari, pero ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Porque yo lo tengo y no lo sé cómo sacar. Bueno, acá básicamente lo que tienes es que primero reconocerlo como, hey, tengo este pensamiento. Segundo, decir, esto es un pensamiento, esto no es la realidad. Mi mente no siempre dice la verdad, mi intuición no siempre es certera. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve un pensamiento muy heavy, que fue como el que me llevó a tener mucha ansiedad. Estaba yo muy metida en ese pensamiento, les juro que no dejaba de pensar en eso y yo juraba que era intuición y no, realmente no era intuición, no era intuición, era ansiedad. Entonces es como decir, hey, mi mente no siempre dice la verdad, no siempre las cosas que yo pienso son intuición, entonces irnos por ahí. La segunda cosa que yo apliqué muchísimo, que a mí me encanta, es el tema de sacar lo que te está generando más ansiedad. Y es muy extraño y loco, pero a mí una de las cosas que más me generaba ansiedad, y las dos veces fue igual, fue mis parejas. Yo espero que ninguna esté viendo este video, pero sí, en los dos episodios de ansiedad que tuve, mis parejas fueron lo peor que me pudieron haber pasado. Son personas que no entendían que yo sufría de ansiedad, eran personas que no estaban para mí, personas que empeoraron, escúchalo bien, mis ataques de pánico. O sea, yo tenía un ataque de pánico y en vez de ser una persona que me ayudara a respirar, a disminuir el ataque de pánico, lo que hacía era decirme, pero tú estás loca, no está pasando nada, porque dices incoherencias. Entonces yo creo que tienes que ver qué es lo que está haciendo tu ansiedad. Como les dije, en mi caso son las parejas, pero en tu caso pueden ser el trabajo, pueden ser el medio de transporte que utilizas. Por ejemplo, no sé, tal vez utilizas un medio de transporte que va muy full y te sientes muy atascado, entonces es muy importante que salgas mucho más temprano, mucho más tarde. Personas que, por ejemplo, la calle en sí les da ansiedad, entonces todas esas cosas, mientras estás procesando la ansiedad, mientras las estás eliminando, lo mejor es que también lo saques de tu vida, porque si no, como te digo, o sea, todas estas son cosas que si no las sacas no vas a poder literalmente cambiar. Número 3 es tener una rutina, y acabo de agregar, está haciendo bulla en la calle, acabo de agregar muchas cosas de rutina porque tu cerebro cuando tienes ansiedad necesita estar lo más equilibrado posible. O sea, eso de que hoy te quedas en una casa, mañana te quedas en otra y duermes con una almohada, mañana con otra, eso es súper dañino para una persona que tiene ansiedad. Se los digo porque yo fui nómada y yo decía a veces, pero ¿por qué tengo tanta ansiedad? Y literalmente mi psiquiatra me explicó de que cuando duermes en una cama con una almohada y el día siguiente duermes en otra cama con otra almohada, eso para tu cerebro es súper loco. También tener como jet lag. Entonces todas estas son cosas que yo te recomiendo mucho que trabajes, es tener una rutina. O sea, me paro primero con el sol, me duermo
en las noches cuando está oscuro y no cuando sea de madrugada. No, me duermo a las 10, 11 de la noche, aunque eso cueste una vida, porque yo sé que cuesta una vida, se lo juro. Como súper bien, siempre como a las 10, 2 de la tarde, 6 de la noche, 8 de la noche, a la hora que tú quieras, pero una rutina, eso es indispensable. Número 4 es hacer yoga, hacer disciplinas que te obliguen a estar ahí. Miren, cuando yo sufro de ansiedad, yo lo menos que quiero hacer es yoga. O sea, yo le tengo un odio al yoga cuando tengo ansiedad, porque es como que estar ahí en la pose y 5 segundos y respira, eso es para mí lo peor, pero eso te ayuda muchísimo, muchísimo a equilibrar el sistema nervioso. Entonces, súper importante que hagas yoga. Preferiblemente empieza con 15 minutos, después le metes 10, después le metes 30, 45 minutos, hasta que puedas hacer por lo menos 45 minutos. Pero les juro que eso, aunque al principio sea como lo más difícil del mundo, eso te va a ayudar un montón a quitar la ansiedad. Entonces, check ahí, porque de verdad vas a tener que ponerle al yoga eso. Y va pegado al cuarto del tema de hacer ejercicio, es levantar peso, o sea, hacer entrenamiento con peso, porque eso te va a ayudar mucho a quemar lo que vendría siendo el estrés. O sea, en realidad no es a quemar el estrés, pero yo te lo digo así para que lo tomes un poquito más en cuenta. Hay un término que creo que se pronuncia catecolamina, si no me equivoco, y eso se produce mucho cuando uno tiene ansiedad, y el tema de entrenar ayuda a disminuir estas, sí, como, ay, ¿cómo le puedo decir? Como estos químicos en el cerebro. Entonces realmente entrenar con peso te va a ayudar mucho a eliminar la ansiedad. Y por último, no menos importante, el quinto punto, el que más a mí me encanta, es tomar aventuras, hacer cosas que sueñes hacer aunque al principio te den ansiedad. Que por ejemplo quieres montar a caballo, pero por la ansiedad no has montado a caballo, anda a montar a caballo. O sea, es como lo que le tienes miedo, ve y hazlo. Que quieres irte de viaje sola, pero te da miedo porque sufres ansiedad, ve y hazlo. Que claro, obviamente cosas que no sean malas ni adicciones, o no te vas a meter droga, porque si no el día 1 vas a estar feliz, pero el día 2 vas a tener un bajón para la verga. Entonces lo que te recomiendo es que sí hagas cosas como lo que te estoy diciendo. Yo, por ejemplo, la primera vez que tenía muchísima ansiedad, lo que hice fue que me fui a la playa sola, y el primer día, o sea, casi muero de la ansiedad, pero ya el segundo, el tercero, el cuarto se me quitó por completo, y todo ese mes estuve sin ansiedad gracias a que hice esas cosas. Que le tienes miedo a subir las escaleras, haz cosas que te den miedo, eso te va a ayudar mucho a mejorar la ansiedad. Todos estos son hábitos que a mí me ayudaron un montón a quitar la ansiedad por completo, así que ya lo sabes. Y si quieres alguna terapia conmigo, si quieres hablar de ansiedad, no dejen escribirme a mi Instagram, que siempre lo dejo acá en la descripción, en dejarme tu comentario si quieres alguna técnica, algún consejo. Esto no es nada médico, esto siempre son mis experiencias, mis opiniones. Y si llegaste hasta acá, por favor déjame un like, suscríbete, un comentario súper lindo. Te mando muchísimo amor, mi nombre es María Centonaro y pronto nos volveremos a ver.